Buenas tardes, Walter. Sí, entonces sí, ya vemos que ya estamos aquí al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Maribel Vázquez, socia fundadora de GMC 360. Y bueno, es un gusto el poder estar aquí platicando con ustedes. Estamos esperando a que llegue mi compañero David Gutiérrez, que en un momentito más se va a conectar. Me dijo, ya estoy entrando, Mari, ya estoy entrando, pero todavía no lo veo por aquí. ¿Cómo les ha ido con el tema de la pandemia? Esperemos que todos estén bien, toda la familia, pues que si en algún momento se hayan tenido algún tema de contagio, pues que hayan salido avante. Creo que lejos de disminuir, como que en lo personal cada vez es más frecuente la tía, la prima, la amiga. Sin embargo, también lo que hemos estado recibiendo afortunadamente como noticia es que pues estos contagios se han logrado sobrellevar con un tratamiento y no ha sido tan impactante. Por ahí está David Gutiérrez y en lo que vemos su cámara también, si me pueden compartir desde dónde se están conectando y a qué tipo de entidad pertenecen, por favor, para saber con quién estamos platicando en este momento y desde dónde nos escuchan. Habrá una sesión de 360 después de esta, Hugo. No sé si fue antes o después, ahorita nos confirman en un momentito más. Y David, bueno, Berito, si podemos cambiar, hacer más grande nuestras pantallas y ahorita hacemos grande la presentación cuando ya vayamos a iniciar, pero para poderlos saludar, porque luego veo que estamos así, David y yo chiquititos en la pantalla y no podemos saludarlos a gusto. Desde Tijuana, desarrolladora inmobiliaria, desde Hugo Castillo Banco, Sofón Morelia, muy bien. Ciudad de México, Guanajuato, Autlán, Jalisco, Sociedad Cooperativa, desde Puebla, Sofón, Cecilia, asesor de inversiones, CDMX Banco, desde Querétaro, sector inmobiliario oficial de cumplimiento. Bienvenidos todos los oficiales de cumplimiento también de no solamente el sector financiero, bueno, todavía no son oficiales de cumplimiento los de actividades vulnerables, pero pues bueno, vamos a estar platicando que parece que para allá vamos. Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Chihuahua, preciosa Chihuahua, Monterrey, Acacia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Durango, María Guadalupe también, y por supuesto, también nuestros amigos desde Facebook, que en redes sociales nos pueden también estar mandando sus comentarios. Y tenemos aquí también sobre transmisor de dinero, Monterrey, FinTech, muy bien, FinTech, que ya también se están incorporando las FinTech, cada vez vemos más FinTechs aquí en estas sesiones de Sofom Chiapas, desde Torreón también, La Paz, Baja California, Torreón, la hermosa laguna preciosa, con familia que también tenemos por allá. Guadalajara, bueno, Guadalajara doradísima con sus tortas ahogadas, su carne en su jugo, y además mi hija vive por allá. Besote a todo Guadalajara también. Me da muchísimo gusto que estén el día de hoy conectados con nosotros y vamos a tocar un tema que es de muchísima actualidad y relevancia para todos aquellos que estamos pues colaborando en el sector financiero, y parece ser que ya tenemos aquí a Don David, que ya logró terminar de pelearse con la tecnología, cámaras, videos, audio. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ahora sí Lagunillas, estamos Michoacán, listos. también, sí, también, aquí ya te escuchamos todos, David. Bienvenidos a todos y bueno, pues vamos a dar inicio. Perfecto. David, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy con nuestros amigos? Pues hola, disculpen la demora, pero parece que ya está todo listo para que podamos comenzar. Hola Mari, mucho gusto otra vez de que estemos juntos en este espacio. Igualmente. Hola a todos. A los que ya tengo el gusto de conocer, a los que vamos a estar conociendo durante la sesión, ya saben que por ahí me parece que también estamos en Facebook, también nos están compartiendo las preguntas que tengan, las dudas, etcétera, etcétera. Y pues el día de hoy vamos a ver uno de los temas que habíamos estado esperando pues prácticamente durante un año, que ya saben que salió la preliminar, ya saben que pues ahí nos estuvieron diciendo que ya mero, que ahora sí va la buena, ya saben como su archivo de su tesis, de lo que sea, donde ponían final, bueno, final, de finales, final en blanco y negro, y ahora sí está por fin la buena, los resultados finales de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy.
La verdad es que nos da mucho gusto poder compartirles esta información y también mucho gusto compartirles esta información desde la perspectiva GMC, que creo que muchos de ustedes también que nos han seguido en otras jornadas ya también la conocen, de no nada más se trata de que ahí va la información y después pues la interpretan ustedes, porque a final de cuentas para eso está el PDF, ¿no? Que se hace público. Nosotros lo que tratamos de hacer, sobre todo en este espacio, es que ustedes puedan tener información para que puedan bajar todo este NR, que de repente es un poco complejo, un poco confuso. Ya saben que el tema de riesgos para los oficiales de cumplimiento es como cuando iban en la preparatoria y les hablaban de matemáticas, o en la universidad, o en la primaria, o prácticamente en cualquier lado. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer aquí, de hacerlo más ameno, de que tenga un sentido, de que no nada más digamos, bueno, es que la Evaluación Nacional de Riesgos viene y tenemos que implementarla, porque ya saben que en nuestras disposiciones dice que tenemos que actualizar nuestra evaluación, nuestra metodología de riesgos cada 12 meses, cuando tengamos un riesgo nuevo o cuando salga esta evaluación. Entonces, eso también es lo que vamos a estar viendo desde esa perspectiva, vamos a estar también analizando lo que nosotros consideramos que sí está pasando y vamos a tratar, en la medida de lo posible, no politizar mucho. Recuerden que no venimos a eso, solamente a dar información, aunque de repente es un poco complicado, pero en la medida de lo posible, ya saben, vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Sí, vamos a ser bastante objetivos. Sale, muy bien, pues vamos a dar inicio, David, y pues aquí también ya tengo el Facebook a un lado para poder estar checando en vivo también todos sus comentarios. Perfecto. Sale, pues ahora sí comenzamos. Y tenemos como preámbulo, tenemos esta introducción, ya saben, de hecho creo que este es previo a la introducción todavía, ya saben que al inicio se muestra un cuadro de todo lo que estuvo haciendo la autoridad, de cosas así como ¿cómo se llama el inicio? El epílogo. Ajá. Donde nos hablan qué es lo que trabajaron, qué es lo que las autoridades que estuvieron presentes, de hecho, etcétera, etcétera. Y de hecho, lo que nos comenta aquí es que es la actualización, obviamente, de la ANR 2019-2020, y aquí hay un punto que tenemos que empezar a considerar. Pasó todo esto de la pandemia, se empezaron a complicar las cosas también. No podemos decir que estos atrasos fueron pues por caso fortuito. Lamentablemente a todos nos ha afectado en mayor o menor medida este tema. Y aquí no fue la excepción. Entonces lo que está pasando es que nos dicen que tomaron en realidad para hacer todo este análisis desde los años 2016 a 2018. Por eso los resultados nos los dan 2019-2020, porque como ya bien saben, teníamos unos resultados preliminares que de hecho es de donde viene mucha de la información que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que tenemos para lo que tenemos esta información? Es para identificar los riesgos ante los que se encuentra expuesto el país en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que ese es como el hermano nuevo, el recién nacido básicamente, que nos traen en esta nueva versión de la evaluación. Lo vamos a ver por ahí, trae cosas bastante interesantes. Ya sé que igual aquí no es que tengamos un despliegue militar donde están construyendo y haciendo pruebas en el Pacífico, aventando bombas y cosas así, pero vamos a llegar a ese punto y van a ver que hay cosas bastante curiosas que salen de ahí. Y bueno, nos dice también que esta evaluación retoma las observaciones establecidas en el informe de evaluación mutua. Entonces ahí tenemos dos cosas. Tenemos la parte de que es nuestra evaluación nacional de riesgos, pero también tenemos que estuvimos observando los resultados que nos dio Gafi de 2017-2018, y también de ahí tomamos los resultados que vamos a estar viendo en este momento, ¿vale? Lo cual es muy, muy importante. O sea, recordemos también que esta evaluación nacional de riesgos no es porque a México se le ocurrió hacerla, sino que parte como una de las recomendaciones del Gafi en el documento de enfoque basado en riesgos, donde hace recomendaciones a los países en materia de enfoque basado en riesgos, y una de estas recomendaciones es que precisamente los países cuenten con una evaluación nacional de riesgos. Entonces, esa es la cadenita que se va siguiendo. Gafi hace las recomendaciones, México emite su primera foto, le toma la primera fotografía a todo este tema de prevención de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, de prevención de lavado de dinero, y se la toma en 2016,
Y ahora, cuando saca esta fotografía tan esperada, como dice David, la final, está precisamente también considerando estas observaciones que en su momento hizo el Gafi, que así de manera muy rápida, pues uno de los puntos que más observó el Gafi en esa fue el hecho de que las actividades vulnerables pues no estaban generando información de calidad en cuanto a sus reportes, que no contaban con un enfoque basado en riesgos, que no quedaba muy claro, no había forma de identificar de manera clara quiénes eran los donatarios en las organizaciones sin fines de lucro, cuál era el grupo que estaba apoyando a estas organizaciones. Independientemente también de que sigue el tema de corrupción, fue subrayado en estas observaciones del 2018 en múltiples ocasiones. Corrupción también, y ¿qué otro sería importante? El tema de comunicación entre las autoridades también fue algo que se estuvo observando. Entonces, a la hora que toman esta nueva fotografía en 2019, deciden tomar en consideración todos estos puntos de vista del Gafi, todas estas observaciones para generar esta nueva evaluación nacional de riesgos. Y algo que también a mí me sorprende mucho, David, es que en la anterior estuvieron participando cinco organismos que era... ahí se me fue, Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda, Tribunal Superior de Justicia, y bueno, la PGR, me parece. La PGR también, Banco de México, y en esta ocasión lo que estamos viendo es que pues ya es, no sé si tenemos en la que sigue la lámina con qué autoridades participan. Sí. De hecho, por ahorita vamos a ver esa parte. Para no spoilearte. Ok, dale. Ahí no me acuerdo, pero va después del paréntesis. Me encantan los paréntesis de David, ok. Bastante gráficos, ¿no? Y bueno, justamente como lo está diciendo ahorita Maribel, es mucho de los cambios que ha habido. Vamos a ver todo su cartel que parece, pues no sé, festival musical, que tenemos ahí de todos los participantes que están, porque sí son muchísimos. De hecho, hay algunos que no entiendo muy bien su participación, pero ahí están. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría hacer un paréntesis que me hice yo mismo un spoiler, porque como les decíamos al principio, la razón de esto no nada más es de que vengan y tomen la información y digan, muy bonito, nos hicieron un resumen, porque esos va a haber, estoy bien seguro que bastantes, si no es que decenas en internet. Entonces lo que buscamos aquí es que ustedes tengan la información para poder aplicarla. Tomen la información y digan, apenas estuve viendo por ahí, a título personal, he estado viendo algunos videos de youtubers que se dedican a la divulgación musical. Y les comento esto porque, de hecho, los estuve viendo ayer y se me hizo muy interesante porque están haciendo un análisis, son prácticamente ingenieros de audio y cosas así muy técnicas, pero hicieron un análisis, muchos de ellos, sobre cuál había sido su experiencia en el sistema educativo. En Latinoamérica, incluso en España, en muchos lugares, y básicamente todo era el mismo que les decían, es que vamos a la escuela a memorizar y somos excelentes memorizando y hacemos un examen y sacamos un 10 y cuando llegamos a un trabajo decimos, pero ¿cómo se hace? No tengo ni idea porque me aprendí todo, pero cuando me cambian una variable del problema yo ya no sé absolutamente nada. Entonces decía... Y eso también tiene mucho que ver con la cultura que tenemos de reprobar las malas calificaciones. Es decir, que tu mala calificación está mal. En nuestra cultura así es. Sin embargo, pues hay otras culturas en donde no es tan importante esta calificación, sino el que te atrevas a experimentar y a buscar otras alternativas, ¿no? Exactamente, de castigar si te equivocas está mal y ya, de ahí no te sacan, de que no sabes y nada. Y de hecho yo también estaba haciendo la remembranza justamente, yo decía que cuando estaba en la preparatoria sobre todo, yo decía, pues es que yo no sé nada, o sea, no entiendo nada porque me ponían los problemas de matemáticas y evidentemente los hacía, pero no sabía para qué eran. Entonces, justamente es lo que queremos hacer aquí, para que ustedes sepan para qué es esta Evaluación Nacional de Riesgos, para que sepan implementarla. Y con eso me gustaría que empezáramos a recordar un poco cuáles son los 3 principales pasos para el tema de Evaluación Nacional de Riesgo y para su tema de metodología de riesgos. Porque recuerden, haciendo este símil, esto nos va a parecer pues cosa de todos los días. Porque recuerden también lo que decía Gafi,
es que vamos a estar haciendo una evaluación nacional de riesgos a nivel país y esa se tiene que permear a las instituciones que tienen que hacer algo muy similar. Entonces, por ahí, si nos pueden decir en los comentarios si se acuerdan, ¿cuáles son estos 3 pasos para la parte de riesgos, para el enfoque basado en riesgos? Prólogo, por ahí también ya me había dicho Catalina. Corran porque Mari ya come ansias de decirnos cuáles son. Siempre se las estamos repitiendo. 1, 2, 3. Pero bueno, luego tenemos un poquito de retraso a la hora que escriben sus comentarios. Seguramente ya contestaron absolutamente todas. ¿Cuáles son las 3 etapas de del enfoque basado en riesgos? Y recordemos que ahí tenemos 2 partes. Justamente. Ahí tenemos 2 partes. Las dos evaluar, diseño, implementación y evaluación. Diseño, implementación y valoración. Ok, esas serían como las fases, pero para llevar a cabo esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que, cosa con los riesgos, después que, ya se están acercando un poquito por ahí, primero debes de diseñar y luego implementarlo y después valorar o evaluar, es correcto. Pero dentro de este círculo, que es el que me están mencionando el de afuera, ¿cuáles son las 3 que están adentro? Muy bien. Identificar, Enrique, close, te faltó una. Ya casi, muy cerca. Identificar, entender, no. Bueno, ¿ya puedo decir? Ya, adelante. Todos son muy participativos y eso me agrada mucho. Y por acá en Facebook dicen identificar, diseñar, no, ok. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente para llevar el proceso será diseñar, que es decir, cómo vamos a hacer las cosas, es decir, la receta. Después de eso implementamos la receta, o sea, metemos el horno al pastel y después lo valoramos, que quiere decir, pues vamos a probarlo a ver qué tal está, ¿ok? Pero adentro de eso, lo que tiene este pastel de enfoque basado en riesgos es, primero tienes que identificar cuál es el riesgo, ver qué es lo que te puede pasar, saber de qué tamaño sería la segunda parte, que es medir. Entonces, la primera es identificar para que veas dónde está el riesgo. Segundo, lo vas a medir, tienes que saber si es grande, es pequeño, etcétera. Y por último, lo vas a mitigar. Siempre les digo, depende el sapo es la pedrada, que quiere decir, depende del tamaño del riesgo, van a ser los recursos que vas a utilizar para que tú lo puedas mitigar. Entonces, identificas el riesgo, luego lo mides y después lo mitigas. Si, por ejemplo, yo soy una mujer que trabajo en una oficina, me transporto a mi casa en un transporte público, la calle normalmente tiene luz, pero ya tiene un mes que no funcionan la luz del servicio público, voy de tacones, traigo mucho efectivo en la bolsa, ahí mi riesgo de que sea asaltada y de que me roben o de que me tropiece en lo oscuro es un riesgo que existe. Primero lo identifico y después voy a saber medirlo de qué tamaño es ese riesgo. Dentro de todo esto, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que más me podría doler? Ahí es cuando medimos, estamos diciendo qué tanto nos puede pegar, cuál sería este impacto que tendríamos y ahí pues a lo mejor si me caigo, si se me rompen los tacones, pues sí me va a dar coraje, pero no me va a doler tanto que como si me asaltan, que toco madera, o etcétera. Ahí mido de qué tamaño es el riesgo. Y una vez que lo tengo medido, voy a aplicar los mitigantes para poderlo hacer más pequeño este riesgo. A lo mejor tomo medidas para que no me asalten y además me pongo chanclas o tenis para que pueda correr en un momento dado. Pero estos mitigantes van a ser en función de estos riesgos que ya identificamos y de qué tamaño son. Si el riesgo es muy pequeño, no tiene caso que andes matando escopetazos a una cucaracha, ¿verdad? Y si el riesgo es muy grande, pues con un matamoscas no le vas a hacer nada a un elefante. Entonces, más o menos de eso se trata enfoque basado en riesgos, pero siempre va a ser identificar, medir y mitigar, ¿ok? Exactamente. De hecho, Hermilo ya nos dio una idea de por qué pusieron ese apartado de armas de destrucción masiva, porque nos dice que con todo el riesgo que hay, necesitamos cargar armas de destrucción masiva. Ándale, Hermilo, tú la verdad que eres un poco exagerado, pero bueno,
Continuemos. Continúa con tu paréntesis, David. Si no, aquí nos vamos a quedar platicando de riesgos horas y horas. Y justamente esa es la idea, porque estoy viendo aquí que muchos pusieron, por ejemplo, identificar, valorar y mitigar, identificar, evaluar y mitigar, y también es mucho la idea. Identificar, medir y mitigar es lo que tenemos en nuestras disposiciones y es lo que tenemos también en nuestra guía para la elaboración de la metodología. Pero recuerden que todo esto se basa en organismos internacionales, por ejemplo, Gafi y Basilea, donde de hecho utilizan las palabras que aquí en el Messenger nos están diciendo. Y eso también es mucho de este caso porque medir es bastante similar a evaluar, por ejemplo, o a entender también. Entonces, con que nos quedemos con esos conceptos de que primero necesito saber a qué riesgos tengo. Necesito racionalizar el tamaño de esos riesgos y después necesito, pues, bajarlos lo más posible. Entonces, esas, independientemente de las palabras para que se lo puedan llevar a su aplicación, porque esto no es cuestión que haya salido de prevención del lavado de dinero solamente, sino que ha salido prácticamente de la experiencia humana para que puedan irlo aplicando en su día a día. Ahí tenemos, le dimos la vuelta también, haciendo un pequeño comercial, paréntesis dentro del paréntesis, le dimos mucho la vuelta a nuestra capacitación anual y la verdad es que vale la pena que se den una vuelta por ahí porque está muy, muy interesante. Y entonces tenemos esta identificación que acaba de comentar Mari de los eventos de riesgo. Tenemos indicadores ya aterrizándolo más a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y estos indicadores son los que se van a estar relacionando con los elementos de riesgo. Esta es la parte que tienen en su guía, esto como sus pasos de identificación, de que necesitan estarlos relacionando porque al final estos elementos de riesgo nos van a dar información mucho más resumida, que se van a dar cuenta de qué es lo que hacen incluso en la Evaluación Nacional de Riesgos, y ahorita lo vamos a ver. Tenemos la medición que vamos a tener valores de esas variables de los indicadores. Vamos a tener un impacto y una probabilidad, que eso también para nuestro régimen de prevención es esencial. Recuerden, tenemos estos 3 apartados de riesgo, pero aquí utilizamos específicamente estos. Y generalmente también damos unas ponderaciones a estos indicadores y estos elementos para que ya podamos ahora sí racionalizar, ver el panorama completo y saber cuál riesgo es más alto y poder priorizar, porque eso recuerden también que es el punto final de un enfoque basado en riesgos, priorizar a dónde tengo que poner mis recursos para que duerma tranquilo. Y los mitigantes, que ya saben, por lo menos hay 4 en nuestros documentos para estar estableciendo nuestra metodología, que son gobierno corporativo, auditoría, estructuras internas y capacitación. ¿Vale? Cerramos paréntesis. ¿Ya todos están bien empapados de lo que es riesgos? Sé que en este pequeño espacio de jornada es un poco complicado, pero ya tenemos las bases, ya nos acordamos de lo que vimos en la universidad. Y ahora sí comenzamos. Y aquí, de hecho, es un poquito bastante parecido a lo que les decía de los elementos de riesgo, porque hicieron como esa segmentación. Veámoslo como de esa forma. Les digo, en realidad es un reflejo lo que hace la Evaluación Nacional de Riesgo de lo que hacemos nosotros en nuestras entidades, pero claro que va a cambiar porque a final de cuentas es un país completo, no puede ser exactamente lo mismo que nosotros aplicamos. Y la otra es que, como les decía, entendiendo esos conceptos básicos, aunque nos cambien las variables, nos damos cuenta que de fondo está ese, identificar, medir y mitigar. Y básicamente no hay más. Y vamos a ver la introducción de la que estábamos viendo, la metodología que estuvimos viendo que se mantuvo muy parecida a la del 2016, pero ahorita vamos a ver también más a detalle. Una cosa muy buena que a mí se me hizo muy, muy agradable, no sé qué te haya parecido, Mari, es que segmentaron ya mucho más radicalmente la parte de actividades vulnerables y el sistema financiero. Sí, ya está más enfocado, sí, porque de pronto la anterior, los que realizan actividades vulnerables entraban a ver qué información había y estaba muy hacia el sector financiero o estaba muy revuelta, entonces ahora ya como que está más claro para actividades vulnerables qué es lo que están identificando y para el sector financiero. Ajá, incluso hasta por párrafos lo dividen. Primero voy a hablar del sector financiero porque la verdad sí sigue siendo el privilegiado en todo este tema, pero ya empiezan a tomar más en cuenta a actividades vulnerables. Y bueno, después de este preámbulo de la metodología y los riesgos, tenemos esto que les comentaba. Para mí es como si hubieran dividido en elementos de riesgo en lo que puede pasar en el país. Y tenemos dividido por riesgos de lavado de dinero, por riesgos de financiamiento al terrorismo,
por riesgos en el régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es decir, sus instituciones que lo regulan, que lo supervisan, etcétera, etcétera, y los riesgos del combate al financiamiento de las armas de proliferación masiva, de la proliferación de armas de destrucción masiva. Algo así. Ya saben, un cambio de palabras ligero, pero aquí está la proliferación de armas de destrucción masiva y riesgos emergentes, que es ahí como el pilón de las cosas que están pasando, porque sabemos que tecnológicamente nos afectó mucho esta parte de la pandemia, porque sabemos que no podemos vernos directamente. Y, por ejemplo, estos medios de comunicación vía internet han crecido muchísimo, pero también traen nuevos riesgos, por eso es que los separamos aquí. Y la verdad se me hace muy acertado, creo que sí sería muy bueno que lo pusieran también cada 3 años, no solamente en esta vez por pandemia, pero pues ahí está bastante estructurado. ¿Vale? También esa estructura, les digo, se me hace muy interesante porque ya cuando la vemos así, en lugar de nada más todo vertical como está en su índice, ya se comprende un poquito más. Sí. Okay. Y aquí está, Mari, el cartel. A ver, David, nos dice Xochitl y Hugo que se pasmó la transmisión. Por ahí si nos pueden confirmar, por favor, cómo estamos en cuanto a la señal de internet. Pero fue apenas ahorita, ¿verdad? Apenas ahorita, sí. A las 12:56. Bueno, continuamos, si no nos dice nada. Paréntesis. 3 veces. Eso pasa cuando pone tantos paréntesis, David, pero bueno, ya. Todos bien, dicen Walter y demás. Listo, continuamos. En Michoacán, pues, todo listo. Perfecto. Pues como comentaba Maribel al principio, justamente teníamos 5 participantes la vez pasada, que son estos que están por acá arriba. El Poder Judicial, la extinta PGR, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo. Ajá. Y ahorita ya tenemos pues involucrados básicamente a todos los órganos superiores de gobierno, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Gobernación, me parece, Secretaría de Hacienda también, obviamente, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y los organismos supervisores, ya que están participando ahora sí todos, incluyendo, por ejemplo, el SAT, obviamente, que se tenía que participar sí o sí. Tenemos también a la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que estarían estos 4, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cubriendo todo lo que son los supervisores a nivel nacional de prácticamente todo el sistema financiero y actividades vulnerables. Entonces también se agradece mucho porque sí se ve que se ven otras perspectivas que quizá no se veían tanto antes, si todo se iba enfocado a la parte de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A Profeco, a Pemex y Conducef no está, ¿verdad? No está Conducef. No, Conducef no está. Sí, porque se tocan ahí unos detallitos, pero me parece que no fue directamente su participación aquí. Pero bueno, así van a estar involucrados todos estos organismos para esta ocasión. Como les decía, aquí ya es bastante más completa. Y ya que vimos todo este preámbulo, hablamos un poquito de la metodología. Que aquí la parte de la metodología, adelante Mari, por favor. Ya me quedé así, no estaba pensando lo que decías hace rato de los elementos, pero no, estos que vemos aquí, social, político, etcétera, sería más bien como lo que vemos en nuestra metodología de los riesgos asociados, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes impactos que podemos tener, no? Exactamente. Okay. Adelante. Ya tenían esta división. Tenían esta división desde 2016, la de los impactos, pero esta vez hicieron unos cambios que también se me hacen justificables. De repente podríamos entrar un poco en filosofía, pero nada de eso por esta vez, por lo menos. Si no, entonces todavía es muy temprano, apenas vas desde la 1. Sí, es muy temprano para empezar con esos temas. Ajá. Recuerden lo que estábamos diciendo desde el principio. Lo que nosotros tenemos desde nuestra guía para la evaluación de la metodología es nuestra probabilidad y nuestro impacto. Ya en otras ocasiones les hemos podido mencionar que la probabilidad se puede estar regulando, se puede estar calculando y midiendo con 2 factores, que es las amenazas y las vulnerabilidades. Recuerden, y aquí la forma más sencilla de explicar esto
es las amenazas, las cosas externas que pueden ocasionarnos un riesgo, nos pueden ocasionar un peligro, y las vulnerabilidades, que serían esas cosas que a lo mejor yo no estoy haciendo, cumpliendo al 100%, que yo no estoy contemplando bien, y que van a alimentar esas amenazas para que mi riesgo crezca. Entonces, estas dos, mis amenazas y vulnerabilidades, van a estar incrementando mis probabilidades. Entre más aumenten estas dos, más probabilidad voy a tener de caer en un riesgo. Que este riesgo sea muy alto porque me va a ocasionar muchos problemas o no, este va a ser causa del impacto. Y el impacto como... Que ahí, hablando del ejemplo de la calle, una vulnerabilidad que sería algo interno sería el tamaño del tacón que estoy escogiendo, ¿no? Pero una amenaza que no depende de mí sería el hecho de que no esté iluminada la calle. Entonces, el que esté la calle oscura y traiga tacones altos incrementa la posibilidad de que suceda ese evento de riesgo, que sería caerme, que me asalten, etcétera, ¿no? Toco madera otra vez. Varias veces. Entonces ahí ya tenemos todo nuestro organismo de riesgos, ya lo tenemos segmentado, amenazas, vulnerabilidades, que nos da la probabilidad, y el impacto, como bien lo decía Maribel, hace un momento lo dividimos en 4, como esta segmentación de riesgos, y lo estamos dividiendo en social, político, financiero y económico. Les decía, es muy parecido a lo del año pasado, pero se cambian algunas definiciones y se organiza mucho más, la verdad, porque había un poco de confusión de repente, incluso cuando ya saben que estaba estructurada con 2 columnas por cada hoja, y la verdad de repente se volvía algo engorroso de leer incluso. Y la otra es que tenemos ya todo separado perfectamente, probabilidad e impacto, sin excepciones. Y bueno, para terminar nada más, de impacto, lo que hicieron para esta metodología, que sí es diferente a la anterior, es que segmentaron la parte social y política como los impactos mayores. Y ojo, tiene esta parte. ¿Perdón? Ahora ya ponderaron. Exactamente, hicieron esta ponderación. Porque dijeron, bueno, pues es que si tenemos corrupción, la verdad es que la parte financiera y económica no va a poder crecer. Si afectamos a la sociedad, que es ahí donde tal vez no lo veo tan viable, pero si afectamos a la sociedad, de acuerdo a la metodología, nos dicen, va a cambiar también la parte financiera y económica. Entonces, con todo esto, vamos a darle más peso a las 2 primeras, que se van a dar más peso al impacto, y si tenemos una alta probabilidad, entonces tendríamos un alto riesgo, ¿vale? Si esta parte social y política está mal, y además hay vulnerabilidades y amenazas, entonces este riesgo va a ser muy alto. Otra de las cosas que tenemos que observar es que se dividieron una especie de indicadores de riesgo con los que vamos a estar trabajando. De hecho, son 26 que se dividen durante toda la evaluación. Y estos van a estar calificados como amenazas, más bien van a estar estructurados como amenazas o como vulnerabilidades. Entonces, lo que nos dice aquí la metodología es que no es necesario que la probabilidad esté compuesta por amenazas y vulnerabilidades, sino que puede ser una u otra, en mayor medida, claro. Entonces, con estas dos, la vulnerabilidades y amenazas, una u otra vamos a tener la parte de probabilidad. Con esto ya concluimos la parte de la metodología y empezamos con la parte de riesgos asociados a los sujetos obligados. Esta es donde comenzamos ya con todo a estar segmentando bastante bien la parte de actividades vulnerables y el sistema financiero. Incluso aquí lo que vamos a hacer es ver una comparativa con lo que viene en 2016, porque creo que eso es lo mejor que podemos hacer para que vean los cambios que ha habido. Bueno, que aquí, haciendo un paréntesis y contestando también la pregunta de Rocío Velázquez, recordemos que pues una de las obligaciones que tenemos nosotros para actualizar la metodología de riesgos es cuando suceda primero cualquiera de los 3 siguientes eventos, o que se publique la Evaluación Nacional de Riesgos, o bien que se identifiquen nuevos riesgos por nuevos productos, mercados, tecnologías, etcétera, o cuando pasen 12 meses desde su última actualización. Entonces, en este caso, recordemos que el año pasado tuvimos la oportunidad, bueno, no la oportunidad, se publica, hubo una oportunidad en las disposiciones que nos permitía
hacer correcciones, adecuaciones y actualizaciones a nuestra metodología y presentarla en noviembre del año pasado, de acuerdo a los plazos que estaban establecidos en estas modificaciones que se hicieron en marzo del año pasado. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí seguramente cuentan con una actualización de la metodología de noviembre o diciembre del ejercicio anterior. Entonces, eso quiere decir que este año ustedes tienen que actualizarla. Si no se hubiera publicado esto, la tendrían que actualizar también entre noviembre o diciembre de este ejercicio. Dado que se acaba de publicar esta Evaluación Nacional de Riesgos, deben actualizar su metodología. ¿Pero qué quiere decir actualizar tu metodología con los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos? Pues es precisamente analizar qué es lo que cambió, como dice David, de la de 2016 a la de ahora, para modificar la metodología que tenemos actualmente. Sin embargo, quisiera comentarles que una de las principales observaciones que hemos hecho a la revisión de metodologías de diferentes empresas es que no incluyen los resultados de la metodología de la Evaluación Nacional de Riesgos en su metodología. Cuando nos dice el capítulo 2 bis que debemos considerar los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos dentro de nuestra metodología, para la mayoría, esto había significado hasta la metodología de 2019, había significado que lo metieran dentro de su marco jurídico o contexto teórico, donde decían, se publicó la Evaluación Nacional de Riesgos en 2016 y se anexa, ¿no? Que queda como anexo y pum, la pegaban y ya cumplí con considerar los resultados. Y estamos muy lejos de que eso sea la intención de lo que pretenden estas disposiciones. Lo que se busca es que tú tomes como referencia esta Evaluación Nacional de Riesgos y veas qué te está diciendo para que tú puedas identificar, como si fuera un espejo, que tú puedas ver reflejado qué tipo de riesgos estarías teniendo dentro de tu entidad, dado lo que tú estás viendo que dice la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces, es importante que, dado que la mayoría ha hecho este ejercicio de no hacer este ejercicio de espejo, en esta ocasión sí lo hagan y revisemos qué información nos está dando esta Evaluación Nacional de Riesgos y que lo documenten, porque también esa es otra, que muchas veces sí lo consideran, dicen, bueno, pues yo consideré que en la Evaluación Nacional de Riesgos anterior decía que los estados de mayor incidencia delictiva eran Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, me falta uno, ahorita me acuerdan cuál es, y a esos les asigné un mayor nivel de riesgo, ¿no? Porque lo decía la Evaluación Nacional de Riesgos de 2016, pero en tu metodología no dejaste evidencia ninguna que dijera, no fue porque se me ocurrió, sino estoy considerando el apartado tal de la NR que me dice que estas son las zonas geográficas de mayor riesgo. Eso es lo que es importante que también esté documentado dentro de su metodología ahora que hagan esta actualización. Y también es muy importante recordarles que lo que tienen que hacer en este momento, bueno, en este mes, dejar evidencia de que ustedes están ya considerando estos resultados. Justo ayer estábamos en el taller de 360 Risk y les recomendaba esto, que en su acta de cumplimiento de este mes tengan un inciso adicional en donde manifiesten y le informen a su comité de comunicación y control o bien a su área de dirección, si es que no cuentan con CCC, que se ha publicado esta Evaluación Nacional de Riesgos y que van a proceder a la actualización de la metodología. De esa manera, ustedes ya dejan evidencia de que en cuanto se publicó, yo ya empecé a trabajar en la actualización. Que la vas a terminar en noviembre porque es pues, te va a llevar todo este mes para llevar a cabo todo este trabajo de la metodología, la actualización, medición, etcétera. Y con eso vas a poder estar cumpliendo tanto con tu actualización por la Evaluación Nacional de Riesgos como con la de los 12 meses. La NR fue publicada. No te dicen, por eso te decía, Rocío, no te especifican, a partir de que se publique la Evaluación Nacional de Riesgos, tienes 30 días para actualizar tu metodología. Eso no lo dicen las disposiciones. No hay una metodología
Digo, no hay un plazo específico a partir de que se publica la ANR, ¿sí? Lo que sí, en cuanto a plazos, lo que te dice es que las modificaciones que vayas a hacer a manuales y demás, tendrás un plazo de 12 meses para hacerlo, pero en cuanto a la aplicación de ANR, no. Por eso es que yo siempre trato de protegerlos o de que ustedes se protejan diciendo, bueno, pues se publicó el 3 de octubre, chin, el que se raje, yo ya le avisé a mi CCC y o ya hice mi acta de cumplimiento donde estoy informando que ya se publicó y a partir de este momento empiezo a trabajar en la actualización de mi metodología. También es recomendable que dejen una evidencia de esta actualización que están haciendo, que pues normalmente nosotros recomendamos que dejen una evidencia de ya valoré mi metodología, es decir, todavía no la actualizo, todavía no está la final, pero yo ya detecté pues que el diseño, pues le voy a corregir 2, 3 cosas, que me faltaba implementar esto, que debo considerar los resultados de la ANR, que el sistema cambió y demás, y esto es sobre lo que yo voy a trabajar. Y después, ahora sí ya generen un documento final con su metodología. Recomendación también va a ser que una vez que tengan estos resultados nuevos de su metodología, los presenten a su CCC para que ustedes puedan contar con la aprobación de su comité de comunicación y control y ya después armen el legajo de todo el documento para que lo puedan, en su caso, que tampoco están obligados, cargarlo en el portal Citi, pero si ustedes tienen esta sana práctica, lo puedan llevar a cabo de esa manera, porque a veces, pues ya nos aventamos a hacer todo el documento de la metodología, lo presentas a aprobación, no están de acuerdo y te tienes que regresar a volverlo a hacer. Entonces, nosotros recomendamos que primero presenten un resumen ejecutivo de estos resultados, de una PPT o algo al comité. Una vez que estén aprobados estos resultados, ahora sí ya se van a generar el documento y a presentar ante el Citi. No olviden también la aprobación por parte del Consejo de Administración. Por acá Enrique Armando nos dice, ¿podrán verificar la legislación que les aplique, por ejemplo, disposiciones o CAPS? Marca que los manuales deberán revisarse por lo menos una vez dentro del año que corre, ¿ok? Sí, pero preguntaban, me parece que la pregunta de Diana era, si se publicó el 3 de octubre, ¿en cuánto tiempo tengo que tenerla actualizada? Entonces, bueno, ya, continuamos. Creo que con eso contestamos la pregunta de los plazos. Y en Facebook no tenemos todavía más preguntas. Entonces, continuamos, David. Ahora sí, poniéndonos esta capacidad de analizar qué información nos está dando, en qué espejo voy a ver reflejada mi entidad. Con esa óptica, les pediría que revisáramos esta información, ¿vale? Justamente, y para hacer ese análisis de cambio de lo que tenemos que estar modificando, qué tenemos que estar actualizando y qué tenemos que estar previendo de nosotros mismos, porque de hecho esta sección lo que nos va a estar diciendo es nosotros como instituciones financieras o como actividades vulnerables, a lo mejor en la primera versión de la Evaluación Nacional de Riesgos decíamos, es que a mí me pusieron en riesgo bajo. Entonces, incluso pues todo riesgos te dice, si tienes un riesgo bajo, pues entonces tú puedes llevártela más tranquilo. Pero aquí ya hicieron una actualización completa y la verdad es que hubo muchos cambios como que para también nosotros estarnos dando cuenta de que o estuvieron verificando otros aspectos o hicieron ajustes en su metodología de riesgos del año pasado, de hace 3 años, perdón, y hubo estos cambios. De hecho, lo único que creo que siempre vamos a ver como constante es que la banca múltiple, el G7, los 7 bancos más importantes del país, siempre van a estar con un riesgo alto. Eso se van a quedar ahí pues prácticamente por siempre, pero todos los demás participantes de alguna forma sí se movieron. De hecho, si se dan cuenta, las casas de bolsa en el 2016, para decirlo mejor, estaban catalogadas como de riesgo alto. Ahora las casas de bolsa están acá, hasta riesgo medio y bajo. Entonces sí hubo un cambio completamente de lo que hicieron, les digo, ya sea de la metodología o de los ajustes que hayan hecho. Entonces va a ser muy bueno estarnos buscando en esta nueva gráfica para saber de que esta vez muy probablemente tengamos que ser un poco más estrictos o que, bueno, sí más estrictos de hecho, porque si ya tienen, la verdad, un sistema de riesgos bastante fuerte, no vale la pena vernos aquí un poquito más abajo en la tabla y entonces empezar a volvernos más laxos. Mejor déjenlo así fuerte como está, pero los que sí estaban en un nivel de riesgo más bajo y ahorita se dan cuenta de que ya subieron,
pues es hora de empezar a ver nuestro entorno para saber qué modificaciones tenemos que hacer. Esa sería una, y la otra también nuestras relaciones con este tipo de clientes, porque recuerden que no nos exime, no nos dice que no podamos hacerlo, trabajar con otros miembros del mismo sector financiero o de actividades vulnerables que vamos a ver en un momento. Y entonces también por ahí, en las SOFOMES no reguladas, que es donde cae muy buena parte del sector, pero ahorita vamos a ver otros también, estaban en un riesgo bajo-medio. De hecho, se siguen manteniendo en un riesgo bajo-medio, están por acá, SOFOMES no reguladas, pero nos añaden un nivel más, que es el de donde están las AFORES, donde es un nivel de riesgo bajo. Esto quiere decir que, pues, de alguna forma sí nos están desplazando a un riesgo un poquito superior, porque se dan cuenta de que no somos los riesgos más bajos del sector. Y otra de las cosas que siempre me gusta hacer, aquí un paréntesis, otro paréntesis, es que, por ejemplo, las AFOMES no reguladas, recordemos, y los centros cambiarios y los transmisores de dinero, no tenemos una supervisión prudencial. Sí se hacen reportes, sobre todo entiendo de la parte de centro cambiario y transmisores, pero no se tiene esa supervisión prudencial tan profunda como la tiene un banco. Entonces también de repente no se tiene suficiente información para saber cuál va a ser el impacto exactamente de cuando pase un riesgo negativo de prevención de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Entonces todos estos conceptos tenemos que tenerlos bien en claro cuando vayamos a hacer este análisis de dónde estamos parados hoy en día. La regulada. Yo ahora estoy mucho. Tú tranquilo, tú síguele. Ok, también comentábamos también que esta gráfica que estamos viendo aquí nos sirve mucho para saber cómo está nuestro resultado de riesgo inherente a la hora de llevar a cabo nuestra metodología. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy un centro cambiario y a la hora de hacer mi cálculo, de acuerdo a mi metodología, resulta que mi resultado es que soy de riesgo bajo? Y si nosotros buscamos aquí centros cambiarios, aparece como riesgo medio. No tiene nada de malo, o sea, efectivamente podría ser que por alguna razón todo el mundo ve a los centros cambiarios, bueno, no todo el mundo, la NR ve a los centros cambiarios como de riesgo medio, y que por alguna razón justificada yo determino que yo soy bajo. Pero sí es importante que hagan este análisis. Si tienen una justificación por la cual puedan decir, bueno, es que mis condiciones, mi riesgo inherente por el tipo de usuarios, por las zonas geográficas, el tipo de transacciones, etcétera, que yo realizo, aunque la media de los centros cambiarios es de riesgo medio, yo resulto ser de riesgo bajo. Por ejemplo, ayer hacíamos ese análisis y a veces nuestra metodología, aunque esté bien formulada, puede ser que no esté bien calibrada, ¿no? Porque recuerden que ahora podemos dar ponderaciones tanto a los indicadores como a los elementos de riesgo, porque también podemos, no sé, ajustar el nivel de riesgo que tenemos para las diferentes variables. Entonces, que ustedes puedan analizar si el resultado que les dieron todas sus fórmulas que tienen muy sofisticadas se parece a lo que está diciendo la Evaluación Nacional de Riesgos. Y si no se parece, si este cálculo que estamos llevando a cabo me da una explicación lógica de por qué no soy como me lo está indicando la Evaluación Nacional de Riesgos. ¿Sale? Perfecto. Sí, justamente como lo decimos al principio, esto va a ser más que nada una guía. La NR lo que busca es analizar todo el país, todas las circunstancias de todo el país, pero nosotros necesitamos ver nuestro contexto más inmediato para poder saber si realmente pues somos como el promedio, porque a final de cuentas lo que estamos viendo aquí es un promedio. Y ya saben que pues en un promedio hay unos porcentajes más altos y unos más bajos, y nosotros podríamos quedar o como todos o podríamos estar en alguno de los extremos. Otra cosa antes de continuar con que también creo que es muy importante, los grados de riesgo que vemos aquí en las columnas, de hecho, tanto en la de 2016 como en la de 2020, se refieren a la susceptibilidad de que ocurra un evento de riesgo. No se refiere a los eventos de riesgo que han ocurrido, ¿vale? Esto quiere decir que entre más rojo esté esta parte en el sector en el que se encuentren, quiere decir que son más susceptibles a que haya lavado, ¿vale? Otra cosa también interesante de observar es que, por ejemplo, en 2016 teníamos 3.327 instituciones en el sistema financiero.
Y ahorita, 4 años después, tenemos 3,368. Ya está muy similar, ¿no? 41 más que hace 4 años, de hecho. Entonces ya se mantiene más consolidado este sistema financiero. Si recuerdan, antes me parece del 2014 que se elevaron hasta como 6,000 instituciones financieras, muchas también por culpa de las AFOMS, que ya saben que habían demasiadas, pero ahorita ya se ha mantenido muy estable, lo que también a nivel estructural nos provee mucha más tranquilidad, porque tenemos bien identificados a los participantes. Sí, también la información que se recibe ya es como más consistente, ¿no? Exacto, consistente y constante también. Y bueno, del otro lado también vamos a tener a las actividades vulnerables. Y aquí creo que es donde se hace todavía un cambio más radical, porque aquí sí todos de plano se cambian de un lado para otro. Para empezar, sí, para empezar teníamos en 2016 56,000 entidades, bueno, empresas dadas de alta como actividad vulnerable. Para el 2020, 4 años después, aquí sí subió hasta 70,000, es decir, 14,000 nuevas actividades vulnerables dadas de alta en este periodo. Que ahí no fue tanto que fueran nuevas empresas, sino más bien, recuerden que tuvimos este periodo de la autorregularización, donde les dijeron a todas ustedes que se están haciendo como que no les queda a ustedes el saco, sí les queda el saco, entonces les doy oportunidad de que se autorregularicen, y crecieron con eso muchísimo el padrón de empresas de actividades vulnerables. Sí, que esta llamada de atención, esta solicitud, empezó más o menos desde 2018, ¿no? Me parece. Sí, ajá. Decir, ¿sabes qué? Pues ya es hora de empezar a poner todo en orden, y es cuando muchos también se van de alta, justamente como dice Mari. Y aquí, por ejemplo, los cambios, sobre todo en los niveles de riesgo altos, se hicieron bastante notorios, porque, por ejemplo, teníamos compra-venta, mutuo préstamo y transmisores de derechos sobre bienes inmuebles, que, si bien recuerdan, en la Evaluación Nacional de Riesgos de 2016, cosa que ya no están en esta nueva versión, la verdad es que a mí sí se me hizo un poco raro y sí la extrañé. Teníamos 2 anexos en la versión 2016. Teníamos los anexos de toda la información que habían tomado del sistema financiero y un poquito de información de las actividades vulnerables, de si tenían un sistema de riesgos, de si hacían más de lo que les pedía las disposiciones, de que si impartían una capacitación cuando había nuevas disposiciones. Yo no sé si se va a publicar alguna actualización después, porque esa información creo que era muy, muy valiosa para los usuarios del sector financiero, ¿no? Sí, bueno, quién sabe si se publique, porque la versión 2016 tenía 73 hojas de tamaño, y esta 2020 ya también tiene 73 hojas. Pero la del 2016 tenía ese tamaño porque ya incluía los 2 anexos. Y ahorita tiene el mismo tamaño, pero sin anexos. Entonces, la verdad, no sé si vayan a publicar esos anexos después. Pues no sé, porque aparte esta es la que ya se publicó en el Citi, ¿no? No es la pública. Tiene el número de hojas que la pública, ¿no? Sí, es la que se presentó oficialmente. Pero bueno, el año pasado, sigo con esa. En la versión 2016, estos sectores, los primeros de más alto riesgo, yo veía también que estaban como los sectores que tenían más movimientos y más capital invertido. Entonces, también puede que haya sido mucho de esto el trabajo de que se haya establecido como un riesgo alto. Ahorita también, si se dan cuenta, toda la parte de los sectores se cambió. Cosas, por ejemplo, el servicio de blindaje, es a mí el que me sorprendió mucho, de que se pasó del riesgo más bajo de todos a un riesgo pues alto. Dentro de los 4 más altos se pasó el servicio de blindaje. Y ya sabemos que aquí es este análisis de darnos cuenta de que no solamente es por volumen, sino de estas actividades vulnerables que muy probablemente estén más cercadas al crimen organizado, que vamos a ver ahorita, que por ahí preguntó alguien, es donde están incluidas como amenazas, esta parte del crimen organizado. Entonces, toda esta actualización va a variar mucho y va a depender mucho de los próximos slides que les presentemos. Alfredo nos pregunta, ¿los criptoactivos son actividades vulnerables? No las veo, ¿están en algún rubro? Bueno, ya le estaba contestando acá que serán, seguramente son los que están considerando en los emergentes, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque esta modificación que se hizo a la LFPORPI seguramente fue cuando ya se estaba elaborando esta Evaluación Nacional de Riesgos, por eso no estaba considerada,
pero sí la alcanzaron a meter, pero en el otro capítulo, ¿no? Exactamente, y también recordemos que, pues como todavía no hay operaciones con criptoactivos, pues todavía no podemos sacar información para eso, por lo menos a nivel nacional, pero ahorita, como bien comenta Mari, lo vamos a ver. Y bueno, todos los demás movimientos que hay en los sectores, nos va a servir de mucho. Pues si somos sector financiero, nos va a indicar también si trabajamos con actividades vulnerables o es más, si con el simple hecho de trabajar con personas morales, podremos tener alguno de estos sectores pues como un cliente. Entonces, para primera, vamos a tener que evaluar si necesitamos hacer un cambio en las calificaciones que le hemos dado a estas actividades vulnerables. Y ahí va a depender mucho de nuestros sectores, porque si tenemos una empresa que da 2 créditos a personas morales, pues decimos, bueno, pues no me afecta tanto, igual sí le voy a echar un vistazo porque puede que sí, las 2 caigan por pura mala suerte. Pero si por otro lado tenemos una empresa donde tenemos miles de créditos a una persona moral, pues entonces va a ser muy seguro de que caigamos en una de estas. Y otra que podríamos estar cayendo, y creo que lo hacemos con más frecuencia de lo que pareciera, es calificar a todas las actividades vulnerables como un grado de riesgo elevado. Tal vez no alto precisamente, pero sí elevado. Pero si nos venimos a esta evaluación nacional de riesgos y la aplicamos justamente para lo que nos indican las autoridades, es de, pues, ¿sabes qué? Tal vez debería de hacer esta segmentación también yo. Y, por ejemplo, por lo menos a los 4 primeros, darles un trato un poquito más especial. A lo mejor solicitarles algo adicional como clientes, a lo mejor considerarlos que me elevan un poquito más mi riesgo a nivel entidad y así pues estar fomentando toda esta integración del riesgo a nivel país. ¿Vale? Sí, y además sí es importante considerarlo, pero eso no quiere decir que sea obligatorio que así tenga que establecerse, ¿no? Probablemente, si nosotros vemos la de 2016, vemos que mutuo préstamo crédito estaba como un riesgo alto, ahora la bajaron a riesgo medio, pero si en tu entidad, por tus características, para ti sigue siendo de un riesgo alto y ya tenías mitigantes implementados para ese sector, etcétera, entonces simplemente considera esta información dentro de tu metodología y aclara que aun cuando lo maneja como riesgo medio, para tu identificación y tu medición de riesgos, tú los vas a considerar como de riesgo alto, ¿no? Exacto, siempre tener en mente que a pesar de que estemos viendo esta evaluación nacional de riesgos, tener nuestro contexto inmediato. ¿Vale? Ok. Y bueno, el color verde que ahora es amarillo. Es que en realidad no hay verde, dice que es medio bajo, por eso se supone que verde no hay. De hecho, bueno, ya, pero es que antes sí lo habían puesto como verde, bajo, medio. Tienes razón, Acacia. Parece que desapareció, pero siguen siendo los mismos 3 niveles. Es que de hecho lo cambiaron porque aquí sí incluyeron riesgo bajo. Y sí era verde. Pero acá como no hay riesgo bajo, solamente bajo, pues entonces lo cortaron. Pero bueno, les estamos dando un resumen, pero la verdad es muy importante de que sí lean esto, a lo mejor ya con esta mentalidad que les estamos tratando de compartir ahorita, de que puedan verlo más desde su perspectiva, pero sí denle una leída porque la verdad es que tiene cosas muy interesantes, detalles que estoy seguro que a lo mejor ahorita por estarlos viendo a más grandes rasgos no los vamos a tocar, pero a ustedes les va a servir muchísimo para cuando estén implementándolos en sus entidades. Y bueno, ahora sí nos vamos con el primer apartado, el primer elemento de riesgo, el primer bloque, que se refiere a los riesgos de lavado de dinero derivados de amenazas y vulnerabilidades estructurales. Aquí ya nos está dando un primer adelanto de que nos va a estar hablando de ambos. Vamos a tener amenazas y vulnerabilidades. Porque como les decía, así va a estar dividido todo el documento. Nos va a presentar por bloques específicos. Pues para lavado de dinero tienes 1, 2, 3 amenazas y tienes 4, 5, 6, 7, 8, 9 vulnerabilidades. Y así también va a ser mucho más fácil para ustedes saber identificarlos, cuáles les afectan y cuáles no. Y bueno, para comenzar tenemos a la delincuencia organizada. De hecho, estos 3 bloques, estas 3 amenazas para lavado de dinero, la realidad es que sí cambia el contexto, sí cambian algunas cosas, pero para fines prácticos y tristemente se quedaron exactamente igual que hace 4 años. Es decir, todos en nivel alto. Pero vamos a los detalles. Tenemos la delincuencia organizada.
que esta, ya saben, pues nuestro país sufre mucho de ese problema. Se hizo un análisis y se estuvieron detectando 19 organizaciones delictivas. Algo que se me hizo muy curioso es que, por ejemplo, aquí no se habla cuáles organizaciones delictivas, cosa que teníamos, creo que bastante claro en la versión preliminar. ¿Se acuerdan que teníamos el mapa de México y teníamos en dónde estaban cada una de esas organizaciones? Eso de alguna forma como que se omitió o no se agregó a esta. Quizás sea una buena señal de que tal vez sí, como dice Maribel, después nos agreguen en los anexos y que nos traigan toda esa información, porque la verdad es que aquí solamente lo único que nos dicen es que hay 19 organizaciones delictivas activas en nuestro país. Después nos hablan mucho de algunos de los delitos de que comete la delincuencia organizada. Nos dice que pues están, básicamente en pocas palabras, que pues es algo que no se ha podido controlar desde hace 4 años, que está a niveles bastante parecidos. Y una de las cosas que se me hicieron interesantes aquí es que nos habla de 5,000 millones de pesos bloqueados del huachicol, que en teoría es uno de los delitos que más se ha estado golpeando en los últimos años. Y también nos habla de la trata de personas y de bitcoins, de esta nueva tendencia que están haciendo, la verdad, pero es que no creo que tarde mucho en volverse en una tendencia. Lo vamos a ver al final con la parte de los bitcoins. Y la trata de personas, que es también la que más ha aumentado con la delincuencia organizada. Entonces aquí, y lo vamos a ver, eso también me gustó mucho, que todos tuvieran la misma calificación y la misma forma de calificar, que tenemos una probabilidad alta, que quiere decir que hay una posibilidad bastante grande de que tenemos esta amenaza con la que nos topemos en nuestro día con día como entidades, va a ser alta. Y el impacto también, si llega a ocurrir, va a ser muy alto, es decir, las pérdidas, las consecuencias serían desastrosas. Así es como vamos a interpretar para todos los demás rubros esta parte. También tenemos el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Y aquí también tenemos probabilidad alta e impacto alto. La verdad es que esto es un poco, pues, decepcionante de que pasen 4 años y siga las cosas iguales, pero hay una cosa que me parece siempre positiva de las evaluaciones nacionales de riesgo y que son muy autocríticas, porque si se acuerdan, antes de estos documentos, pues no teníamos básicamente nada que nos dijera la realidad de nuestro país. Nos decían, pues es que va bien, es que no pasa nada, y cuando salió la primera ANR, me acuerdo que yo dije, wow, están diciendo que de verdad tenemos corrupción hasta en las plantas de los zapatos. Bueno, porque no lo dijimos nosotros, vinieron a decírnoslo el Gaby. Digo, bueno, pues sí es cierto, ¿para qué te digo que no? ¿Para qué lo oculto? ¿Para qué lo ocultamos? Mejor trabajar en combatir ese tema. Y aquí sí se hace ese análisis, de repente se toman algunos casos que la verdad no me gustan mucho, pero se sigue respetando eso de seguir siendo autocríticos y decir, pues es que siguen las cosas iguales. De hecho, aquí tampoco se tocaron el corazón, probabilidad alta, impacto alto. Para el nivel de recursos ilícitos generados, utilizaron una metodología de Gafi donde tienen los 21 delitos más graves. De esos 21 delitos aquí en México, solamente se tomaron 10, porque 3 se tomaron a medias y otros 8 de plano no tuvieron información para conocer el nivel de recursos ilícitos generados. Entonces, de esos 8, de los que más recuerdo son la parte de trata de personas, de prostitución, de tráfico de armas. ¿Información de cuánto recurso ilícito se genera por trata de personas o por prostitución? No, nada de información, de plano, porque hay otras 3 que sí se tiene media información, pero no las quisieron incluir. Pero de estas que estoy comentando, nada, en blanco, no se sabe, no se tiene ni idea de cuánto se genera por eso. De las 10 de las que sí se tiene información, recuerden, aquí estamos hablando de los periodos de 2016 a 2018. Entonces, de las 10 categorías de las que sí se tiene información, que ya son delitos de narcotráfico, robo, este tipo de cuestiones más, que creo que son las que se ven más en los medios incluso, se tiene estimado por los informes que se han hecho al Gafi y los decomisos que ha hecho Gafi, que se tiene 1 billón de pesos generados en el país en los 3 años que abarca la evaluación. En los 3 años, los 3 años 1 billón. Exactamente, que me parece que estos 5 millones de delincuencia organizada de bloqueo de huachicol también son de esos 3 años.
Entonces, para que se den una idea de los montos que estamos viendo aquí, y la verdad es que también la misma NR dice, tenemos esa estimación, pero estamos bien seguros que va a ser más. Y para hacernos una idea, por ejemplo, estos 5,000 millones de pesos bloqueados del huachicol parecen mucho, pero los delitos que estamos hablando en el nivel de recursos generados son 200 veces más que estos 5,000 millones. Para poner otro ejemplo, la estafa maestra, estábamos hablando del desvío de dinero de aproximadamente 7, 8 mil millones de pesos. Este billón que está aquí son 125 veces más que la estafa maestra. Y la estafa maestra, recuerden que cuando salió fue una bomba. Entonces, 125 estafas maestras en nivel de recursos ilícitos generados en el país, y eso siendo muy conservadores. Entonces, por eso es que nos... Pues yo creo que eso nos da un contexto importante, porque muchas veces lo sentimos lejano, ¿no? O que no pasa por mi mitad y demás, pero si estamos viendo este porcentaje, este monto de recursos ilícitos, pues definitivamente eso incrementa la probabilidad de que 1 peso, 2 pesos, 3 pesos que pasan por nuestras entidades provengan de esto, ¿no? Exactamente, justo aumenta la probabilidad, y pues ya no podemos ser tan conservadores en decir, pues no, porque nunca he tenido, por ejemplo, un problema de lavado de dinero en mi entidad. Nos estamos dando cuenta de que si no hemos tenido un problema de lavado de dinero en nuestra entidad, sobre todo para las entidades más grandes, quiere decir que no nos hemos dado cuenta, porque no puede ser que, como dices, Mari, uno de estos pesos que está aquí no haya pasado por nuestras entidades. Entonces ahí también es donde tenemos que hacer más conciencia de que no se trata, justo como lo decía hace rato de los cuadros de acá, no se trata de que sean, que ya tuvieron muchos casos de lavado, sino la susceptibilidad que tienen al lavado. ¿Vale? Y bueno, por el otro lado tenemos corrupción, que aquí también tenemos probabilidad alta e impacto alto. Y ahí tenemos varios factores que nos están comentando de que se está haciendo un trabajo intensivo. De hecho, hablan justamente de Odebrecht y de la estafa maestra, de que se hicieron ahí golpes al crimen que tiene que ver con corrupción bastante importantes, de que se están haciendo todos las operaciones necesarias para impedir que esto siga creciendo, y nos hablan de algunos números, porque efectivamente seguimos con probabilidad alta, impacto alto, pero nos indica que ya se han hecho bastantes esfuerzos, y uno de esos esfuerzos es el concerniente al índice de percepción de corrupción a nivel mundial. No sé si han tenido oportunidad de meterse a esa página, la verdad está muy interesante porque como es a nivel mundial tiene un poquito más de transparencia, y nos indica el nivel de corrupción que tienen todos los países, de su percepción. Y ahí nos dice, en una escala de 1 a 200, creo más o menos, de toda la lista de todos los países, cuáles son los mejores y los peores. Obviamente, en el 1, 2 y 3 tenemos a los países europeos, de Europa del Norte, me parece, donde tienen menos percepción. Y el otro lado de la balanza tenemos, por ejemplo, a Irán, me parece, y a Venezuela. Entonces tenemos una lista de 1 y 200 más o menos países. ¿Y nosotros? Estamos en el lugar 130. O sea, un poquito más hacia atrás. Y hicieron un comentario interesante aquí, porque eso que les estoy comentando viene directamente de la ANR. Y nos dice, en el 2019 2018 para 2019. En el 2018 estábamos en el lugar 138 del índice de percepción de la corrupción. En el 2019 estamos en el 130. Avanzamos 8 lugares. ¿Sí, verdad? 8 lugares. Mis comentarios, porque no vamos a politizar esta plática, entonces continuamos con no hay que politizar, con la observación. No hay que politizar, pero creo que hay una cosa también muy importante que tenemos que hacer aquí, y es que esta información la tenemos que utilizar nosotros, entonces tenemos que asegurarnos que sea lo más certera para que, como estábamos diciendo durante la sesión, sea acorde a nuestro contexto inmediato.
Me metí a buscar esta parte de la corrupción y efectivamente, en la página... ¿Qué página es? Si nos la puedes repetir. La página es Índice de Percepción de la Corrupción. De hecho, con que lo googleen así, les va a salir luego, me parece que el primero. Ah, qué bueno que lo dicen para que también puedan estarlo viendo, porque las calificaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción van del 1 al 100. Con el 100% como una calificación perfecta y el 0% como la peor de todas. Nosotros teníamos una calificación en 2018 de 28 puntos y en 2019 tenemos una calificación de 29 puntos. O sea que en realidad solamente avanzamos un 1%. Lo que quiere decir que probablemente esta parte de los 8 lugares que subimos fue porque otros países salieron peor. Pero nosotros en realidad solamente avanzamos un punto. Más bien hubo otros que salieron, que empeoraron, ¿no? Exactamente. Ok. Oye, por aquí nos está preguntando Alfredo Puente que el factor de corrupción en estados y municipios, ¿cómo lo podría identificar? Y bueno, también cabe hacer mención que a veces no podemos llegar con información, que no nos va a dar toda esta información tan detallada, la Evaluación Nacional de Riesgos, quizás a nivel municipios, por ejemplo. Sin embargo, dependerá también de en qué zonas estás tú ubicado y del conocimiento que tú tengas de este mercado para que tú puedas analizar si vale la pena que tengas un monitoreo especial sobre índices de corrupción a nivel municipio, porque a lo mejor así lo requiere tu entidad. O no, la verdad es que por el tipo de clientes que tengo, no tengo tanta cercanía y por tanto, pues aplicaré el mismo porcentaje o los mismos indicadores de riesgo para los municipios que los que estoy aplicando por estados, ¿no? Claro, y es eso de nuevo de traerlo a nuestro contexto. Pero una de las cosas muy importantes que hay que tener mucho en cuenta aquí es que las disposiciones, recuerden que nos marcan solamente como de grado de riesgo forzoso a las personas políticamente expuestas extranjeras. Entonces aquí ya nos da un muy buen motivo para que nos pongamos a revisar, está un poquito complicado, pero en medios, por ejemplo, periodísticos, formales, luego dan mucha información de este tipo con temas de corrupción, de montos, etcétera, etcétera, a nivel local. Pero lo que nos da pie este apartado 3 de corrupción es que sí o sí tenemos que hacer una investigación local para saber en qué nivel de riesgo está trabajando nuestra entidad, porque pues bajo es muy complicado que sea. David, te voy a hacer un comentario de nuestros patrocinadores, alias Verónica, que me recuerda que está programada a las 2 de la tarde y que te quedan 17 minutos, entonces vamos a irnos un poquito más concentrados. Yo aquí me puedo quedar hasta las 6, 7 de la tarde platicando sobre este tema, pero seguramente nuestros amigos que nos están acompañando abrieron este espacio para que pudieran enterarse de todos estos temas. Y no sé si cuenten con esta disponibilidad de extenderse una media hora más. Vale, esos 3 puntos creo que eran también los principales que teníamos que estar revisando porque son los que se quedaron altos, ¿vale? Sí, por supuesto. Después tenemos en vulnerabilidades la certeza jurídica, impunidad y eficacia en la implementación de la normativa. Aquí también tenemos probabilidad alta, impacto alto, tenemos un 70% de percepción de inseguridad y una cosa también que se me hizo muy importante aquí es que esta nos menciona el delito de extorsión, que ha estado creciendo, y nos menciona los estados con más altos índices de extorsión en la República, que son Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí. Los menciono porque en realidad son los únicos estados que se mencionan en toda la Evaluación Nacional de Riesgo. Ya no nos están indicando ningún estado, los 5 estados de alto riesgo, por ejemplo, como en la versión pasada. Aquí lo único que se menciona sobre estados y su nivel de riesgo es esta parte. En otro lado, pues ya no vamos a encontrar este ejemplificado. Y otra de las cosas importantes es la aplicación de la extinción de dominio, donde ya saben, es que ya desde que está en la parte indagatoria, se puede retirar los bienes de las personas que se están investigando.
Entonces, lo que se busca hacer es que la UIF tenga la facultad directa para estar solicitando al Ministerio Público que se haga esta extensión de dominio. Y por otro lado tenemos la economía informal, donde tenemos probabilidad alta e impacto medio. Ahí también otra cosa muy interesante es que en economía informal, por ejemplo, tenemos 56% de las personas que tienen un trabajo, que mantienen a sus familias, trabajan en la economía informal. Y el 25% del Producto Interno Bruto proviene de la economía informal. Y de hecho no ha cambiado, porque en la primera versión de la evaluación teníamos un 58% de las personas que trabajaban en economía informal. Eso sí, teníamos más alto índice de participación en el Producto Interno Bruto con el 26%. Aquí hay una cosa curiosa porque las personas que trabajan en la economía informal siguen siendo casi las mismas, pero tienen menores ingresos. Por eso participan más en el PIB. Menos, perdón, en el PIB. Y bueno, nos habla también de algunos trabajos que se ha hecho para estar buscando eliminar esto, que es Jóvenes Construyendo el Futuro y Créditos a la Palabra y Tanda para el Bienestar. Ok. Lo dejamos hasta ahí. En operaciones en efectivo en moneda nacional, también tenemos una probabilidad alta y un impacto medio. Aquí tenemos cajeros automáticos y puntos de acceso y tenemos 13 millones, esto también se me hizo bastante bueno, es casi el 10% de la población en México que tienen asignadas sus cuentas bancarias a un teléfono celular y desde ahí hacen operaciones. Entonces, la parte del efectivo poco a poco va bajando, lo tenemos por eso como impacto medio, pero de probabilidad alta porque todavía, sobre todo en zonas marginadas, circula muchísimo. ¿Vale? De hecho, este es un indicador clásico que todos tienen en su EBR y este les va a ayudar mucho para guiar esta parte. Y, por ejemplo, en economía tenemos a las actividades económicas. Otras vulnerabilidades son la infraestructura del mercado, que se refiere pues básicamente a cómo interaccionan todos los participantes. Y nos está hablando de, por ejemplo, que tenemos el SPAY, el Mastercard, por decir uno de los Switch, me parece que se llaman, que son los que manejan tarjetas de crédito y débito. El CODI, que apenas está haciendo su operación. Los SPID, que son el sistema de pagos interbancarios en dólares. Y tenemos regulación prudencial y protección al consumidor. Y se están aperturando cuentas para menores de 18 años, también por ahí algunos sectores que está trabajando también la parte de gobierno. Y este también es importante porque de hecho es el primero que nos dice que tenemos probabilidad baja e impacto bajo. O sea que por lo menos a nivel estructural tenemos buenas cuestiones que estamos manejando. Por ejemplo, todos, sobre todo los que solamente aceptan transferencias, los que solamente aceptan pagos con tarjeta directamente, los que ya están empezando a utilizar dispositivos electrónicos, pues esos van a tener un riesgo un poquito menor, porque tienen menos vulnerabilidad. También vamos a tener una vulnerabilidad que son operaciones en dólares de los Estados Unidos y otras divisas. Vamos a tener una probabilidad media con un impacto medio y vamos a tener limitaciones en uso en dólares y envío de reportes sobre todo de bancos, centros cambiarios y casas de bolsa, me parece. Esto es lo que va a estar limitando también mucho las operaciones de dólares en efectivo y todo tipo de operaciones, también en transferencias y lo que sea. La cosa interesante aquí es que, por ejemplo, de las remesas representan el 2.7% del Producto Interno Bruto en el año 2018, que como bien saben, para este año, por temas de pandemia, pues subió muchísimo. El último punto que tenemos de vulnerabilidades para lavado de dinero son los movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional. Aquí vamos a tener probabilidad alta e impacto alto debido a que tenemos, por ejemplo, en 2018 tuvimos 42.726 declaraciones de cambio de dinero a nivel transfronterizo, de las cuales 64% eran entradas de dinero y 36% solamente salidas. Y además de que tuvimos 18.600 operaciones de comercio exterior. 18.6 millones de operaciones de comercio exterior.
Entonces, por eso, por la gran afluencia que hay en la parte fronteriza, tenemos esta parte de vulnerabilidad alta, con probabilidad alta e impacto alto. Y, de hecho, en toda la NR se van a encontrar esta parte de mapas de riesgos de lavado. Si se dan cuenta, están todos numerados. Ahorita vamos en el 9, y para esta primera sección los tenemos justamente así establecidos. Estas están, la verdad, bastante buenas para cuando necesitemos estudiar para nuestro examen, los que tengan que hacer su recertificación o certificación próximamente. Aunque esto todavía no está para noviembre, ¿eh? Paréntesis. Sí, no nos vayamos a espantar. Para la de noviembre. Esto aplicaría hasta 2021. Así es, para el examen de 2021. Y ya que terminamos con riesgos de lavado, tenemos riesgos de financiamiento al terrorismo. Aquí la verdad es que no hubo esa modificación que se esperaba de que se hiciera un cambio de paradigma de financiamiento al terrorismo, y se queda estático con el financiamiento relacionado con el Islam, con Medio Oriente, con los talibanes, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando se vayan a esta parte, es mucho menor, es mucho más pequeña que la parte de lavado de dinero. Cada uno de los apartados tiene un párrafo a lo más, y pues lo único que dice es que nunca ha pasado, entonces tenemos bajo prácticamente en todo. Y estos puntos son básicamente los mismos, la verdad, que en la evaluación pasada. Tenemos existencia de grupos terroristas nacionales o internacionales, y ahí tenemos probabilidad baja e impacto alto. Nos dice, pues nunca ha pasado, no creemos que pase, pero si llega a pasar, sí van a pasar cosas muy malas. Y nos habla de que aquí tienen, para evitar esto, la extinción de dominio y un monitoreo, sobre todo, por ejemplo, con listas que vamos a ver más adelante. En el 11 tenemos generación de recursos encaminados a grupos terroristas dentro del territorio nacional. Y aquí vamos a tener probabilidad baja e impacto medio. Y aquí lo que tenemos es delincuencia organizada, organizaciones terroristas islámicas, listas de países, que va a ser las listas de países nuestro principal mitigante, y la lista de la OFAC. Lo que nos habla aquí de la delincuencia organizada es que podría mezclarse en algún momento con pues, los grupos terroristas internacionales. Todavía no ha llegado, porque les digo, todo lo que mencionan en este apartado es que no ha pasado nunca, pero que se están desarrollando tanto las organizaciones criminales, que es un punto que tenemos que revisar porque sí puede llegar a pasar. En el 12 tenemos existencia de combatientes terroristas de nacionalidad mexicana. Y ahí lo que nos dice es que apliquemos nuestra guía de financiamiento del terrorismo, que ya saben que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió esta guía para estar identificando los posibles movimientos que pudiera haber, pero nos dice exactamente lo mismo. Nunca ha pasado que tuviéramos combatientes terroristas que sean mexicanos en otro lugar, y no creemos que llegue a pasar. Y por el lado de vulnerabilidades, de nuevo, la verdad es que esto sí fue un poquito como de no hicieron mucha modificación, porque prácticamente todas nuestras vulnerabilidades están relacionadas con nuestro país vecino. Y nos dicen, tu principal vulnerabilidad es tu posición geográfica y porosidad en las fronteras. Que así venía, ¿no? En la del 2016, es muy, muy similar. Como Sí. dices, no hay gran cambio, y como también mencionas, se había comentado que iba a haber un enfoque, cambio de paradigmas, como dice David, respecto al tema de financiamiento al terrorismo. De hecho, hasta se había comentado la posibilidad de que se separara o que tuviera una vigilancia diferente lo que es prevención de lavado y financiamiento al terrorismo, pero pues vemos resultados bastante similares a los que ya habíamos visto en el 2016, y seguimos pues con falta de información para poder atender estas recomendaciones que también recibimos por parte del Gafi, de que hay muy poco entendimiento respecto al tema de financiamiento al terrorismo, y por tanto también nosotros como entidades nos cuesta muchísimo trabajo identificar cuáles son las situaciones de riesgo a las que estamos expuestos en relación al financiamiento al terrorismo. Entonces, creo que no nos da mucho más información que la que ya teníamos en el 2016. Sí, la verdad es que nos deja prácticamente igual, porque, por ejemplo, el siguiente punto, que es de la recomendación 8 de Gafi, nos dice que las OSFLs, las organizaciones sin fines de lucro, sean
pues bien vigiladas en temas de financiamiento al terrorismo, pero nos dice exactamente lo mismo. En la parte de este financiamiento al terrorismo tradicional hacia el Islam, hacia la parte de Medio Oriente, no hay nada, absolutamente nada. Lo único que nos dice es que sí hay 9 organizaciones sin fines de lucro que catalogaron como de grado de riesgo alto y que todas son instituciones religiosas, me parece. Pero de ahí en fuera, pues nuestro mapa de riesgo de financiamiento al terrorismo quedaría de la siguiente manera. Recordemos, si es este financiamiento al terrorismo que viene del Consejo de Seguridad de la ONU, porque si lo vemos más del lado del que tenemos nuestro concepto estipulado en el Código Penal Federal, pues creo que cambia un poquito la cosa, pero esto sobre todo viene del Consejo de Seguridad de la ONU. Y bueno, ya que vimos lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es hora de ver cómo está el régimen de prevención a nivel nacional. Y aquí la verdad es que tampoco cambia mucho la situación. Tenemos nuestras amenazas, van a ser deficiencias en los sistemas de monitoreo y alertamiento, y aquí lo que vamos a tener es la parte que ya hemos estado trabajando con los sistemas automatizados y sobre todo la identificación del propietario real. Ahí están proponiendo una cosa interesante que es un cambio en la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se pueda acceder rápidamente a una base de datos donde tengamos identificados a todos los propietarios reales de cualquier sociedad que tengamos dada de alta en nuestro país. Ese está ahorita todavía en planes, pero se me hace una propuesta bastante interesante, pero por lo mientras vamos a tener una probabilidad media y un impacto medios. Vamos a tener también el diseño del aviso o reporte conforme a estándares internacionales, y aquí también en la parte financiera, con las guías que se han emitido, se tiene mucho avance, pero aquí separan completamente a la parte de actividades vulnerables y es donde sí dicen, ¿saben qué? Actividades vulnerables en sus avisos todavía necesita trabajar mucho más, porque esos avisos a la UIF todavía le cuesta mucho trabajo estarlos discerniendo para saber cuáles se van a tener que ir como una denuncia y cuáles se quedan como que no, porque todavía hace falta mucho de especificar la razón de esos avisos. Tenemos por otro lado la falta de obligatoriedad de la normativa para implementar un EBR por parte de los sujetos obligados. Del sistema financiero. Aquí también es lo que les decía, nos divide perfectamente el sistema financiero de las actividades vulnerables. Y bueno, y es cierto que yo creo que vienen cambios muy, muy importantes, y no nada más por lo que dice esta Evaluación Nacional de Riesgos, sino es algo que se viene comentando desde la final, la prefinal, los preliminares, final, cambios muy, muy importantes a la LFP-ORPI, y no sé, yo pensaría que estaríamos empezando a escuchar hablar de ese tema para, pues ya para el siguiente ejercicio, ¿no? Para 2021. Sí. Porque vamos atrasadísimos en eso, ¿no? Y la verdad es que, pues en la última evaluación mutua de Gafi, pues justamente fue esa señalización. Y bueno, pero también se ha estado haciendo un esfuerzo, creo que lo hemos percibido también por parte, no sé, de diversas universidades o colegios, etcétera, que están ya empezando a generar un tipo de capacitación especializada o certificaciones inclusive en prevención del lavado de dinero para actividades vulnerables. Entonces creo que también sí se está dando esta respuesta a nivel de la población en general, de empezar a prepararse para lo que viene. Y si, bueno, cualquiera de los que están aquí presentes está relacionado con actividades vulnerables, es muy importante que efectivamente se empiecen a preparar en este tema, que ya dominen perfectamente bien lo que ya tienen como obligaciones, y que puedan estar viendo en un muy corto plazo modificaciones como, no sé, obligación de uso de sistemas automatizados, contar con oficial de cumplimiento, inclusive también se habla de un enfoque basado en riesgos, etcétera. Entonces, todo eso será como respuesta precisamente a este tipo de situaciones que están detectándose como amenazas. Justamente porque sí, en la preliminar ya había algunos esbozos de cambios en la LFP-ORPI y cuestiones de ese tipo. Aquí ya no lo presentan, pero pues prácticamente lo que va a pasar es que se va a hacer el cambio. Porque hacen esas observaciones bastante específicas. Por ejemplo, como les decía, aquí el sistema financiero nos habla de la falta de obligatoriedad que tienen, pero nos hace solamente hincapié en las instituciones de seguros y fianzas y en las AFORES.
que del sistema financiero son las únicas que no tienen un capítulo 2 bis, o bueno, no tienen una especie de obligación de estar estableciendo un enfoque basado en riesgo, pero nos dice también que ya lo han estado haciendo de manera empírica. Yo creo que sí lo hacen de manera empírica, porque lo vamos a ver también más adelante, pero tal vez no esté tan abordado solamente para prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Porque después nos hablan, ese que vimos fue del sistema financiero. Para el tema de actividades vulnerables, pues ahí sí nos dice que pues tienen un EBR, pero la única especificación que hay en la LFPORPI para riesgo es que se califiquen algunos clientes como de grado de riesgo bajo y se le pidan menos documentos de identificación. Tanto en la LFPORPI como en el reglamento que tiene para actividades vulnerables, solamente se habla de eso, de riesgos. Pero nos dicen de nuevo, pero pues ya hemos estado viendo que sí lo han estado implementando de buena fe. Y ahora la falta de maduración. Si bien tenemos obligatoriedad por parte del sistema financiero y falta todavía trabajar en la parte de actividades vulnerables, la maduración, por ejemplo, del sistema financiero ya nos dice que es muy superior. Nos habla de una probabilidad baja e impacto medio. Y aquí habla más bien de los supervisores de sector financiero, ¿no? O sea, lo hemos estado viendo también con las pláticas que por parte de la comisión, cuando hablan de la SUBTEC, que es la supervisión tecnológica, etcétera, que han estado invirtiendo en desarrollar estos modelos de inteligencia artificial para conjuntar y hacer estas redes de información que permitan llevar a cabo una mejor supervisión por parte de la comisión. Aquí dice que ya existe, pero falta de maduración de estos modelos de riesgo. Recuerden que esto es 2016-2018 y esto que les comento de la SUBTEC y RegTech lo empezamos a escuchar a partir de 2019, entonces probablemente esta fotografía ya, inclusive el día de hoy, que nos la están mostrando, ya está cambiando. Y eso en lo que conocemos por parte de la comisión, ¿no? Pero la 21, que se refiere a la falta de maduración de los modelos de riesgo, ahora de los supervisores de actividades vulnerables, creo que ahí sí todavía les falta, pues no solamente empezar a hacerlo, pero sino, no solamente madurar, sino iniciar este proceso de desarrollo de este EBR para los supervisores de actividades vulnerables, que en este caso, pues es que sería directamente a quien se reporta es a la Secretaría, bueno, al SAT, a la Secretaría a través del SAT. Sin embargo, recordemos esta historia del SAT de cuando surge la LFPORPI y dicen, bueno, ¿y dónde van a presentar los reportes? ¿Quién lo va a llevar? Bueno, pues que lo lleve el SAT, pues el SAT ya tiene dados de alta todos ahí con el registro federal de contribuyentes, pero el SAT ni estaba preparado para poder llevar a cabo esta función. Lo único que hace es tomar la información y pasársela a la UIF, tomar la información y pasársela a la UIF, ¿no? Entonces, creo que sí todavía falta tener mayor desarrollo en este punto hacia la supervisión de aquellos que realizan actividades vulnerables, o si no, que levanten la mano quien ha escuchado, ya no recibido, porque ustedes están en el sector financiero, quien ha escuchado de multas o sanciones o visitas en relación a la LFPORPI, que digan, oye, te estoy multando porque no presentaste tal reporte. La verdad es que hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento de eso y creo que es muy, muy poco frecuente, si es que existen. Entonces, habla de esta falta de maduración por parte del supervisor. Sí, justamente también de lo que comentas es que para empezar, para revisiones en situ, en su papel de supervisor del SAT, solamente tiene 58 personas para los 70,000 que están dados de alta. Entonces ahí es donde también limita muchísimo su trabajo. Sí, bueno, también no es como el de este lado que son 3,000 y ya, ¿no? Exactamente, y son creo que hasta más personas, me parece que son 65 en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, así es como quedaría la parte de nuestro mapa de riesgo para el tema del régimen de prevención. Y ahora el nuevo hermanito, que es riesgos del combate al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que también,
Como ustedes saben, no creo que sea mucho de que estemos haciendo una investigación y estemos haciendo todo un modelo de riesgos para este tema, pero toca, para empezar, cosas históricas en las que tal vez sí deberíamos de incluirnos un poquito más, y también toca paradigmas que estamos viviendo actualmente en la sociedad, pues con todos los cambios, la globalización, este tema de las guerras comerciales y del COVID también, que tienen que tenernos siempre alerta de todas las cuestiones que puedan estar sucediendo. Para empezar, se hizo el análisis del desarrollo de armas de destrucción masiva dentro del territorio nacional, y aquí nos están dando a entender que hay una probabilidad baja y un impacto bajo. Tenemos el Tratado de Tlatelolco, de 1860 y tantos, 67 me parece, donde nosotros nos volvemos parte de todo este sistema mundial de prevención de armas de destrucción masiva. Entonces ahí ya también tenemos esta parte de control. El desarrollo a nivel nacional también nos indica que es muy complicado porque no se tiene una estructura necesaria para elaborar un arma de este tipo, pero tal vez sí piezas. Entonces ahí sí podríamos tener algún problema. Para el financiamiento al desarrollo de armas de destrucción masiva desde el territorio nacional, este sería financiamiento, también nos da una probabilidad baja y un impacto bajo. Pero aquí nos habla también que tenemos la búsqueda en listas que minimiza esta parte muchísimo. No solamente se trata de financiamiento al terrorismo, sino de que muchas veces esas personas también financian el desarrollo de este tipo de armas. Entonces ahí, incluso casi sin pensarlo, ya tenemos un mitigante. Y aquí ya catalogamos como algo negativo, como algo que buscamos evitar, todo acto, tendencia o tendencia a consumir el tráfico ilegal de materiales nucleares. Ya no solamente las armas de destrucción masiva, sino todos los artefactos nucleares, que parecería una cosa del otro mundo, pero recuerden que prácticamente cada año en nuestro país tenemos una noticia de que se robaron material nuclear, ya sea casi siempre, me parece, de un hospital para temas de tratamientos de cáncer, me parece que se utilizan este tipo de materiales nucleares, pero prácticamente cada año tenemos una noticia en ese aspecto, entonces sí tenemos que estarlo vigilando también. Aunque recuerden, probabilidad baja y un impacto medio. Y la falta de desarrollo e implementación de un sistema de respuesta en caso de un ataque con armas de destrucción masiva. Esto es justamente lo que estaba platicando con Mari tras bambalinas, de que no tenemos ningún tipo de sistema de que en dado caso de que hubiera un ataque aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en alguna de las grandes ciudades, no tendríamos ni idea de qué hacer en caso de un ataque. Y nos dice, bueno, probabilidad alta e impacto alto. Entonces, quiere decir que es muy probable de que suceda y que va a pasar cosas desastrosas cuando pase. Y nosotros nos preguntamos, pues es que no hay ninguna organización terrorista que nos haya declarado la guerra a ese nivel de que nos diga que nos van a aventar una bomba nuclear o algo así. Pero sí nos dice que tenemos que tener cuidado porque las armas de destrucción masiva en este momento también están en manos de actores políticos a nivel mundial. Entonces, pues a pesar de que toda la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, es su trabajo lo que se encarga de estar vigilando que no ocurra esto, pero pues hay que estar alerta y sí necesitamos empezar a implementar este tipo de cuestiones. De hecho, en julio del 2018 se hizo el primer simulacro de un ataque bioterrorista en Tampico bajo la Secretaría de Marina, pero de otro tipo de ataques todavía no se tiene bien preparado y en otros tipos de ciudades, por ejemplo, hasta más pobladas, no se tiene ningún tipo de precaución en este sentido. Entonces ahí sí nos hace hincapié de que probabilidad alta e impacto alto. Entonces, pues hay que tener también cuidado con este. Y aquí está nuestra gráfica de riesgo. Y los riesgos emergentes, justamente los que tocábamos al inicio de esta sesión, ya para terminar. Que son dos nada más, ¿no? Ajá, que son justamente las instituciones de tecnología financiera, proveedores de servicios con activos virtuales. Y aquí nos habla literalmente de que tenemos probabilidad alta y un impacto alto, principalmente porque no conocemos el sector y no sabemos cómo se va a estar manejando. De hecho, vamos a tener que hacer ajustes en nuestro sistema de prevención durante la marcha. Vamos a tener que estar viendo, pues, qué es lo que sale, qué pueden salir de riesgos, cómo se desarrolla la tecnología y entonces ahora sí vamos a decir,
No, pues sabes qué, vamos a arreglar nuestro enfoque basado en riesgos de aquí y nuestras disposiciones de acá. Y otra cosa que nos han preguntado mucho, que se tiene que hacer prácticas y colaboraciones con los participantes para establecer los temas de auditoría, porque esos también van a ser muy complejos. Entonces, esta parte, desde la identificación remota, la parte de los activos virtuales es lo que se va a estar monitoreando en los siguientes meses, incluso yo creo ya cuando empiecen a operar. Pero lo que nos dice aquí es que para la parte de activos virtuales, es que lo bueno es que el sistema financiero no está capacitado todavía para operar directamente con el público. Entonces tiene que haber intermediarios que participen con el público, pero el sistema financiero en esa parte, por el momento, estaría más seguro, porque no puede operar directamente con el público. Y eso sería el 25. El 26, ya para terminar, tenemos el régimen antilavado y contra el financiamiento al terrorismo ante los riesgos emergentes derivados del COVID-19. Que me parece que esto es como un resumen de lo que ya salió en la guía en contra de los riesgos del COVID-19, justamente que salió hace algunos meses. Y también nos dice, ¿sabes qué? Probabilidad alta e impacto alto. Porque como les decíamos también al principio, esta parte de COVID modificó toda nuestra estructura a nivel organización, a nivel país, a nivel individuos, cambió todo el escenario que nosotros teníamos de cómo íbamos a trabajar, de con quién interactuábamos y de cómo interactuábamos. Y lo que ocasiona aquí es que delitos como fraudes y delitos cibernéticos incrementen muchísimo. ¿Y por qué? Porque tenemos operaciones en línea, grandes volúmenes de efectivo, uso indebido de ayuda financiera, ese es otro también bastante considerable. Y lo que nos ocasiona que nuestros delitos principales van a ser los referentes a pornografía infantil y a la venta de productos falsos, incluidos medicamentos y, como ustedes ya saben, cubrebocas y todo el tipo de cuestiones para uso personal. Que ahí este documento, la verdad es que está bastante interesante porque pues nos habla de una reacción muy rápida, y hablando del que mencionaba David hace un par de meses, por parte de la UIF para generar este documento, esta guía, y también saber que efectivamente están teniendo una respuesta rápida respecto al análisis de los reportes que se están presentando. Porque mencionaban que esto surge a partir de que identifican en las operaciones inusuales que el propio sector financiero está reportando, empiezan a identificar palabras clave como COVID, no sé, cubrebocas, pandemia, etcétera, en la descripción de las operaciones, y eso es lo que hace empezar a identificar que se está gestando pues esta tipología. Que ya después en el análisis de lo que empezaron a realizar a partir de esta pandemia, detectaron otras cosas como la pornografía infantil, la venta de productos falsos, etcétera. Ok, pero habla mucho de la detección de riesgos de manera, o sea, estos riesgos emergentes que son, pues prácticamente en cuanto está sucediendo ya te están informando y los está detectando. Y pues bueno, yo creo que para decir, esta es la última, ¿verdad, David? Bueno, pues nada más serían cuestión de... Ok. De hecho, ya lo tocaste en un momento. Con esto terminaríamos la parte de la Evaluación Nacional de Riesgos, y justamente lo que les estaba diciendo María al inicio como spoiler es de que comencemos a partir de ahora, sin esperarnos más. Ya sabemos que no hay ninguna fecha estipulada en las disposiciones ni en ningún otro documento, pero empezar ya con nuestra acta de dictaminación, mencionando de que ya estamos haciendo nuestra actualización. Hay que entender estos resultados. Recuerden, lo que vimos el día de hoy fue una abstracción de todo lo que vienen los resultados y estarlos entendiendo para poderlos estar midiendo cómo va a modificar nuestra metodología. Lo que sería muy bueno es establecer una lista con estas modificaciones y después identificar los puntos que van a estar cambiando en nuestra metodología. Ok. Y pues recuerden siempre, también como les comentaba hace rato, María, es que tenemos las mismas ideas. Perdón. Era para mantenerlos con pendientes, que supieran qué iban a tener que hacer para que no perdieran detalle todo lo que... Desde el principio, exacto. Así es. Documenten sus resultados, recuerden, todo tenerlo pues en sus actas de dictaminación y en su resultado, que es muy bueno, también es una muy buena recomendación que lo estén anexando a su manual de cumplimiento y cargándolo en el Citi. Apliquen también sus mitigantes. Recuerden que no sirve de nada hacer todo este ejercicio, esta actualización, estas modificaciones,
si no tenemos estos mitigantes que realmente estén reflejando que estamos intentando subsanar todos esos riesgos que tengamos. Y por último, capaciten. Ya sé que la parte de las disposiciones es el obligatorio que nos dicen que tenemos que hacer la difusión en nuestra entidad, pero vale mucho la pena también de estarlo difundiendo, sobre todo cuando revisen y se den cuenta de que hay algo que les afecta muchísimo en esta nueva ANR. Entonces, capaciten siempre, recuerden. No tiene mucho sentido que tengamos unos mitigantes excelentes si no la totalidad de la empresa están enterados de ellos y saben cómo aplicarlos. Claro, a veces hay personas que dicen, no, es que yo no puedo dar a conocer esta información porque si no van a todo mi personal, porque van a saber cómo brincar y demás. Ustedes tendrán que analizar qué tipo de información requiere cada una de las áreas, ¿no? Entonces, obviamente, esta guía del programa de capacitación también nos habla de esta segmentación, no son las mismas horas o los mismos temas que van a ir dirigidos a las diferentes áreas. No es lo mismo la capacitación a la alta dirección que al área de cumplimiento o que al área que está en atención al público. Entonces, sí es importante que analicen qué información les está aportando la Evaluación Nacional de Riesgos para que ustedes lo puedan incluir también dentro de su capacitación. Recuerden que una de sus obligaciones como oficiales de cumplimiento es difundir en tiempo y forma todas estas modificaciones, publicaciones, cambios de las disposiciones, etcétera. Entonces, también dejen evidencia de eso en su acta de cumplimiento. En caso de que así proceda, ustedes dejarán evidencia de que se difundió esta Evaluación Nacional de Riesgos, pues primeramente al comité. Recomendaría que pudieran incluir una presentación de este tipo hacia su comité para que estén enterados de qué se trata esto, qué es lo nuevo que viene, independientemente de que todavía no modifiquen su metodología y que probablemente alguna de las áreas que ustedes determinen sí sea importante que les compartan al menos la presentación, si no ya todo el documento, pero al menos una presentación al interior de la empresa. Preguntas para que vayamos cerrando también aquí. Por favor, si tienen dudas todavía, algún comentario, etcétera, les voy a agradecer que lo vayan transcribiendo aquí mientras vamos cerrando también con conclusiones aquí con mi estimado David, que muchísimas gracias por tu exposición magistral, como siempre. Me encanta, súper documentado y con algunos toques de pronto teóricos que nos lleva nuestro estimado David, que entiende muy bien todo este tema de la física cuántica y demás. De repente le digo, baja David, porque ya no te alcanzo, aterrízanos un poquito más, pero como siempre, magistral, de verdad. Creo, en mi opinión, que esta Evaluación Nacional de Riesgos nos habla ya de una identificación de riesgos un poco más global, sobre todo cuando vemos el tema de los emergentes, cuando vemos el tema de armas de destrucción masiva. Me parece que es un gran avance respecto a la de 2016, más ordenada, como decía David, mucho más ordenada, nos da es una mejor herramienta, pero eso no quiere decir que no dejemos de utilizar otras fuentes de información, como mencionaban aquí, que si el INEGI, la página que mencionaba David, etcétera. Y no sé, David, tú cómo quisieras cerrar aquí, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto a esta nueva NR? Pues justamente, es que toca temas que de repente nosotros damos por sentados, pero que son en realidad bastante sensibles. Entonces, traerlos a la mesa a nivel nacional, a todo el sistema financiero y de actividades vulnerables, la verdad creo que es muy importante y es un gran paso. Entonces, ese también es un llamado de atención para nosotros, de que, pues, si a nivel país se está haciendo, se están tomando en cuenta riesgos que parecerían que no son tan importantes, nosotros también hagamos ese análisis. Además de estar aplicando todo lo que viene en esta nueva evaluación nacional, estar también identificando nuevos riesgos que tal vez decíamos, pues es que eso nunca va a pasar, o es que eso es muy insignificante. Pero también con este análisis que estamos haciendo, esta introspección, vamos a poder ver que tal vez ya cambiamos un poquito más de riesgo. Tal vez riesgos que considerábamos con algunos clientes o en algunas zonas geográficas tenemos que reforzar un poco, y eso también va a generar nuevos riesgos. Las cosas que están pasando ahorita con la pandemia, todos los cambios de operaciones que hay, tendríamos que estarlos agregando a nuestra metodología
y estar haciendo este análisis un poquito más profundo, porque creo que mucho de lo que yo me llevo de esta ANR es justamente eso, hacer un análisis más profundo y estar verificando realmente todos los factores de riesgo que pueden afectar. Sí, definitivamente yo también me llevo eso porque, como bien dice David, si no tenemos mitigantes adecuados y que estén implementados, obviamente todo lo demás no nos sirve de nada. El identificar los riesgos y el poderlos medir no sirve de nada si no logramos realmente diseñar mitigantes que funcionen, que sean efectivos y que finalmente nos ayuden a disminuir este nivel de riesgo. Pues por acá no veo preguntas todavía, pero sí, bueno, creo que sí, ya llegaron. Perdónenme, estaba en otra columna. Acá está. No veo preguntas por aquí. ¿O sí? No veo por acá. Gracias. Muchos reconocimientos, mi estimado David. Pues no, pues parece ser que quedaron contentos y completos con los comentarios que hicimos con este cierre. Gracias a todos por haberse conectado, a nuestros amigos de Facebook también. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Perdón que nos extendimos un poquito, pero creo que no había forma de hacerlo en menos tiempo y sobre todo no aprovechar toda esta investigación que ha llevado a cabo nuestro querido David. Gracias, que tengan un buen provecho. David, felicidades otra vez. No, muchísimas gracias, Mario. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que cada vez que me mandan aquí a dar una exposición, yo crezco como persona, así que se los agradezco mucho. Que pidan más de estos tipos de cursos también, porque aquí vamos a estar. Muy bien. Sale, pues muchísimas gracias. Que coman rico, que tengan bonita tarde, síganse cuidando, no olviden sus tapabocas, no olviden no salir de casa lo más que puedan. Y bueno, pues ahí estamos pendientísimos de cualquier duda que tengan respecto a enfoque basado en riesgos. Ya estamos por terminar nuestro taller, por aquí veo que están algunos de nuestros alumnos. En 2 semanas más terminamos, después de, creo que ya vamos a, creo que nos aventamos como en 20 semanas que llevamos trabajando semana con semana y probablemente vamos a iniciar uno nuevo express para que dé tiempo de que puedan llevar a cabo su actualización de metodología. Así es que cualquier tema que tengan dudas sobre enfoque basado en riesgos, cómo actualizar su metodología y demás, no dejen de escribirnos. Ahorita nos ponen ahí el correo, creo que es atención-a-clientes@gmc360.com.mx. Y también no olviden, por favor, entrar a la página de 360educa.com y hay un apartado que dice cursos gratuitos. Ahí entren y van a encontrar el que se llama puntos clave para no volverme loco con mi metodología de enfoque basado en riesgos. Es un curso gratuito, pues tuve el gusto de desarrollarlo para ustedes. Así es que, por favor, no se lo pierdan, échenle un ojito. Creo que les puede aportar también mucho valor para ahora que tienen que llevar a cabo esta actualización. Pues ahora sí, ya terminadas las recomendaciones y demás, nos vamos. Actividades vulnerables, estate pendiente, Antonio, muy pronto lo vamos a tener también, ya lo vas a ver por ahí. Exactamente. Sí, dense una vuelta a 360 Educa porque la verdad es que tenemos cosas muy interesantes y le hemos dado la vuelta a todo el tema de capacitación online, sobre todo para que ahorita que estamos algunos todavía en cuarentena podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Sí, para que no tengan malos pensamientos, pónganse a estudiar con nosotros que estamos ya muy metidos en ese tema, ya nos volvimos muy nerds, ¿no? Sí, definitivamente. Sale, bueno, pues gracias otra vez, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bye bye.